Bueno, si tienen consulta, nosotros tenemos también médicos conectados online. ¿Quiénes están conectados, Mario? Está Mario Zapata, está el doctor Eduardo Borges. Hasta el momento, el grupo de becados del Hospital del Salvador. Solamente por ahora, muchas felicitaciones por la exposición, dice, muy clara, muy completa. Gracias. Todavía no. Todavía no. ¿Y pregunta a quién? Una pregunta para el doctor Myers. En diagnóstico diferencial de grandes masas móviles intracardíacas. O sea, algún factor de error que tengamos entonces en el diagnóstico de vegetaciones, por ejemplo. Claro. La verdad es que en grandes masas móviles, indudablemente que están los trombos y están los tumores. Y en cuanto a dificultad diagnóstica, están otras pequeñas masas móviles, porque la definición de nuestros equipos nos permite ver también elementos que pueden ser simples hilachas de fibrina, ¿no? Y hay veces que es difícil hacer el diagnóstico. En especial yo diría que en nuestro grupo nos ha tocado discutir los casos de cables de marcapaso donde se ven masas móviles que son lineales y uno dice, bueno, ¿hasta qué punto esto podría ser fibrina o en realidad es una vegetación? Y creo que cuando ya deja de ser lineal, es más gruesa y adquiere cierto desarrollo que ya supera los 5 milímetros, uno debe entrar a hacer el diagnóstico, digamos, de la sospecha de vegetación y seguirlo. Porque también, digamos, no mencionamos debido a la exposición, que es útil cuál es la evolutividad morfológica seguida con ecocardiografía. Porque si la masa está creciendo, lo más probable es que sea una vegetación. Bonitas imágenes, doctor Myers, y muy buena la revisión. Gracias. Me gustaría que me dijera su opinión, no solo en base al eco, sino que a la revisión o a su experiencia, de cuándo piensa que hay que ir de inmediato o a una cirugía, por ejemplo, si tiene una vegetación de 3 centímetros en el velo anterior mitral, o si la vegetación es de menor tamaño, pero en la válvula aórtica. ¿Cuándo piensa usted que debe ser quirúrgico de entrada? Y si usted piensa o no de que ese quirúrgico tiene que ser muy pronto, o lo que nuestros cirujanos antiguamente hacían era esperar unos 2 o 3 días para que estuviese menos infectado el tejido y ahí operar. Creo que lo que uno no puede hacer es operar antes de un tiempo adecuado de tratamiento antibiótico. Es decir, aunque la masa, digamos, sea grande, operar sin antibióticos, sin una cobertura antibiótico, puede llevar a un desastre. Recuerdo hace unas décadas atrás que en Sudáfrica un grupo se hizo la experiencia de que los pacientes llegaban a urgencia complicados, hacían el diagnóstico y los llevaban a cirugía. Pero tuvieron malos resultados, es decir, la cobertura antibiótica es importante. Así que pienso que antes de unos 3 o 5 días de tratamiento antibiótico sería arriesgado operar un paciente que requiere un reemplazo valvular. Ahora, si el paciente ya está cubierto con antibióticos y en un examen rutinario se le descubre una vegetación grande, hablemos de 1,5 centímetros hacia arriba, como tiene mayor incidencia de mayor riesgo de tener embolía, creo que hay que ir a la cirugía, pero nunca antes de la cobertura antibiótica. ¿Qué pienso yo? Y por eso le pregunté como para intercambiar opiniones. Hay unos trabajos muy antiguos en la Mayo Clinic que dicen que alrededor de 3 días de tratamiento antibiótico potente, uno de alguna forma estaría autorizado a operar después de 3 días de ese esquema antibiótico en posición mitral. Y mi pregunta iba a casos vividos, por ejemplo, vegetación de 2,5 centímetros en el velo anterior mitral que ha embolizado 2 veces.
en que el paciente hay que intervenirlo, pero insistiría, digamos, en que ahí podemos tener la diferencia entre los 3 o los 5 días de tratamiento antibiótico. ¿Sí? Sí, hay un par de preguntas de los que están conectados. Primero, el doctor Mario Zapata pregunta si ¿es la candidemia una condición sine qua non para ir a un eco o hay que esperar que sea una candidemia, dice, persistente o invasora? Bueno, esa es una buena pregunta. No tengo experiencia personal. Yo pienso de que si la candidemia es persistente, sería recomendable ir a un estudio con eco transtorácico y esofágico. También, tomando ese modelo, los pacientes que tienen una bacteremia o que están cursando una sepsis con estafilococo, también, digamos, debería formar parte de su evaluación, ir con un eco transtorácico y esofágico, a ver, digamos, si hay compromiso valvular. Pero yo creo que la candidemia, no hay duda que sería de utilidad, especialmente si no es controlada rápidamente, a ir a evaluar las válvulas. La siguiente pregunta está hecha por el doctor Marlon FP, se identifica con sus iniciales, y dice: ¿cuál es la incidencia de endocarditis en red de Chiari y válvula de Eustaquio? Creo que son casos anecdóticos y que en general, digamos, no se ven, pero hay casos anecdóticos descritos. Como la endocarditis se desarrolla en alguna parte donde hay lesión del endotelio, ¿no? Yo tendría que esperar que haya una insuficiencia tricuspidea que esté de alguna manera dañando parte de la red de Chiari o de otra estructura de la aurícula derecha, como para que allí se desarrolle la endocarditis. También hay que hacer el diagnóstico diferencial, porque hay veces que hay trombos procedentes de extremidades inferiores, en fin, que pueden quedar enredados en la red de Chiari y que uno, bueno, ve una red que tiene una masa y donde tiene que ir a hacer el diagnóstico. Pero creo que son anecdóticos, así que no podría señalar una incidencia precisa. Una pregunta, doctor Myers, respecto a las formas atípicas de presentación de endocarditis. En algunos casos nosotros hemos visto endocarditis de prótesis, donde lo único que tenemos es celulitis periprotésica. No sé si usted recuerda algún caso parecido, pero sin masas, que la prótesis estaba limpia, tampoco tenía disfunción, pero nosotros en el esofágico veíamos un gran anillo que engrosaba todo el anillo periaórtico y al final terminó efectivamente en cirugía y comprobándose que era el foco de la endocarditis. Nunca tuvo ni absceso, ni aneurisma, ni masas, de lo que me acuerdo. Y otra pregunta era como casi un flegmón de la base donde estaba inserta la prótesis. Y el otro caso que creo que es importante por lo menos recalcarlo como cosas que nosotros las nombramos siempre dentro de los exámenes y no son demasiado de consenso unánime, es el engrosamiento de los cables cuando es un marcapaso. O sea, se describe el engrosamiento del cable, pero es una cosa bastante más inespecífica. ¿Qué importancia le daría a usted al engrosamiento de cables exclusivos y sin masas? De acuerdo. La primera pregunta es muy interesante, que el compromiso perivalvular es evolutivo. Entonces, lo primero que uno ve es este engrosamiento difuso, ¿no?, que corresponde a una celulitis. Ahora, en el curso de los próximos días, ¿no?, de las próximas horas, esto se va abscedando y termina formando un absceso. Así que la celulitis efectivamente es la primera parte de la infección perivalvular. Y esto hay que seguirlo viendo. Nosotros hemos visto cómo hay abscesos que van cambiando, digamos, cada 24, 48 horas, ¿no? Bueno, hay veces que las circunstancias clínicas le dan el tiempo como para ver eso, es decir,
uno se lo muestra a los cirujanos, hoy en día probablemente ellos tienen muy claro que hay que actuar rápido, pero cuando recién partimos con el esofágico, les costaba a ellos creernos lo que estábamos mostrando, y había abscesos ahí que estaban evolucionando, bueno, y que posteriormente, digamos, se comprobaron en la cirugía. Así que cuando hay un compromiso perivalvular, también esto es evolutivo en la morfología vista con ecocardiografía. Y en cuanto al engrosamiento de los cables, esto es una pista muy importante para sospechar la endocarditis de marcapaso, pero por sí solo, si no hay una masa móvil, no puede hacerse el diagnóstico por el puro engrosamiento de que ese cable está comprometido, porque puede estar recubierto con fibrina, ¿no? Y no necesariamente estar, digamos, infectado. Ahora, si también en la evolución uno ve crecer la masa, eso tiene que estar infectado porque es el fenómeno inflamatorio el que permite, digamos, que la masa crezca, es decir, hay una infección activa en ese caso. Bueno, muchas gracias por tu excelente presentación, Emilio. De cosas para la gente nueva y para los más viejos también, una muy buena revisión. Enfatizar un poco las dificultades que yo he tenido personalmente en el diagnóstico de los pacientes con endocarditis bacteriana, es especialmente los pacientes que son portadores de algún device, ya sea marcapaso o sea prótesis. En esos pacientes, si la sospecha clínica es fuerte, hay que hacer un transesofágico, no basta con el transesofágico. Y sobre todo los pacientes con electrodos de marcapaso, tiene que ser una eco muy laboriosa, porque habitualmente el cable cuesta mucho verlo en todo su trayecto dentro de la aurícula derecha y dentro del ventrículo derecho, y uno realmente, el paciente que hay que sedarlo profundamente para que tolere todas las maniobras que uno tiene que hacer para buscar los distintos ángulos y seguir el marcapaso en toda su extensión, porque hemos visto que al principio así pareciera una vez, pero uno siguiendo el marcapaso, siguiendo el cable, encuentra estructuras entonces que han sido finalmente, y pequeñas estructuras, no grandes masas, pequeñas estructuras que han sido finalmente endocarditis bacteriana y que obligan entonces a sacar, como tú mencionaste muy bien, todo el sistema de con frecuencia cambiar el electrodo, cambiar el marcapaso, poner un marcapaso externo habitualmente estos pacientes. Y lo otro, ahora que estamos un poco trabajando en conjunto con los anestesistas, probablemente pedirle a ellos que en las colocaciones de las prótesis hagan una pequeña descripción en el protocolo operatorio de cómo quedó la prótesis, o sea, si quedó con puntos visibles, si quedó con alguna estructura que después en el seguimiento pudiera llevar a confusiones, sobre todo en estos pacientes que tienen sospecha de endocarditis bacteriana, porque esas son estructuras que uno si la ha visto antes, que quedan así, uno dice no, esto estaba, esto no es una vegetación, pero si no la ha visto antes y está ahí y está en el contexto de sospecha, probablemente uno tiene la obligación de mencionarlo, ¿cierto? Y el paciente va a entrar en una espiral de sospecha o de tratamiento de endocarditis bacteriana que en el fondo pudiera haberse resuelto fácilmente teniendo una eco postquirúrgica intraoperatoria o inmediatamente postoperatoria. Básicamente eso. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con ese aporte y debo tal vez agregar a lo que tú señalas, Claudio, de que también uno tiene dificultades en el seguimiento postoperatorio en estos casos en que ha habido un problema de raíz de aorta o de disección, ¿no? Entonces, tanto hay tubo como hay pared aórtica que va por fuera, ¿no? Pues la colocan recubriendo. Entonces, si el paciente está con fiebre, claro, uno ve ahí un engrosamiento horrible, que lo que le va a dar la pista es si eso evoluciona en el tiempo nuevamente, pero por sí solo no va a tener una imagen que diga esto está infectado o no está infectado. Por lo menos es la experiencia nuestra. Otra pregunta. ¿No es infrecuente que el paciente es operado, queda, por ejemplo, con una prótesis mecánica
o tiene alguna otra causal de indicación de anticoagulante. A ustedes, esos pacientes, los rastrea buscándole aneurismas micóticos, especialmente cerebrales, y ¿cuándo lo hace en estos casos? Bueno, eso me parece muy interesante. En realidad es poco buscado en la clínica, pero tal vez la norma de oro es que todo paciente con cefalea, todo paciente con endocarditis que tiene cefalea, tiene que ir a un estudio angiográfico. Porque si a uno se le pasa el aneurisma micótico y bueno, y lo deja en tratamiento anticoagulante, tiene un altísimo riesgo de hemorragia cerebral y perder el paciente. Así que yo creo que la presencia ya sea o de aneurismas micóticos en otra parte o de cefalea, ¿no? O de cualquier síntoma neurológico probablemente, a uno lo debería hacer rastrear la posibilidad de aneurismas micóticos cerebrales. Ahora, hay aneurismas micóticos de otra ubicación que hay veces que dan muy pocos síntomas y pueden estar ubicados en la aorta torácica o en una mesentérica, en fin, y la verdad es que en la medida en que la endocarditis esté activa, eso tiene alto riesgo de complicación. En la medida en que esto se cura, porque el aneurisma micótico tiene esta etiología, digamos, de que hay una infección del vaso, ¿no? Sea por infección de los vasa vasorum o porque se atajó en una bifurcación, digamos, un émbolo infectado. En la medida en que el tratamiento antibiótico va en curso, hay menor probabilidad que se rompa, pero efectivamente en un comienzo o cuando el paciente todavía está, digamos, sin un diagnóstico claro, la posibilidad de que haya aneurismas micóticos que se compliquen es mucho mayor.